El tema de la capacitación de hoy día es el uso y manejo de extintores. Veamos lo que dice la normativa relativa a lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos pues la ley 29.783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que se dio en el año 2011. Y esta ley nos dice qué hacer. Luego, posteriormente, se dio el reglamento de la ley, que es el decreto supremo, el 05/2012 TR, que nos dice cómo hacer. También tenemos las normativas, ¿no?, relacionadas a los diversos sectores económicos. Tenemos el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, que es el decreto supremo, el 024/2016 de Energía y Minas. También tenemos el decreto supremo 043/2017 de Energía y Minas, que es el reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos. Tenemos esta norma, la G050, seguridad durante la construcción, y la norma técnica peruana, la 350.043-1 del año 2011, que nos habla sobre los extintores portátiles. También tenemos la norma estadounidense, la NFPA 10, norma para extintores portátiles contra incendios, ¿no? Veamos lo que dice la ley, ¿no?, con respecto a lo que es el uso y manejo de extintores. Nos dice en el artículo 24 que la participación de los colaboradores en el sistema de gestión es un elemento esencial en la organización, y el empleador debe asegurar que los trabajadores y sus representantes sean consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo que están relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia. Llame situaciones de emergencia a, a un incendio, ¿no?, a un derrame de un material peligroso, a un sismo. Entonces, en esos temas hay que capacitar, ¿no?, a los colaboradores. Y en el artículo 27 nos habla sobre la disposición del trabajador en la organización del trabajador. Y el empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado. ¿Para qué? Para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral para que se logren y mantengan las competencias establecidas. O sea, aparte de ser capacitado, ¿no?, en estos temas, lo que son incendios, sismos, ¿no?, también se le debe entrenar, ¿no?, por ejemplo, en el uso y manejo de extintores. ¿Qué nos dice esta ley de seguridad y salud en el trabajo? Esta ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29.783, tiene objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol y fiscalización del Estado y la participación de ustedes colaboradores y también las organizaciones sindicales si tuviera. Y nos dice pues en este capítulo 3 del artículo 32 los documentos que debe exhibir el empleador, ¿no? Entre ellos tenemos lo que es la política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo cuando una empresa cuenta con 20 o más trabajadores, lo que es el IPRC, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y su control, el mapa de riesgos. También tenemos la planificación preventiva y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Pero lo que debe estar exhibido en un lugar visible es la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, lo que es el IPRC y el mapa de riesgo. Y en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, que es el Decreto Supremo, el 024/2016 de Energía y Minas, en el artículo 281 nos dice que para los polvorines
o almacenes permanentes o provisionales, subterráneos y también para los polverines o almacenes superficiales, se debe cumplir lo siguiente. Deben estar protegidos interior y exteriormente contra incendios, dice, y debe contar con extintores de polvo químico seco para combatir amagos de incendio dentro y fuera de los polvorines. También nos dice en el artículo 287 que los vehículos utilizados para el transporte de explosivos deberán estar provistos de por lo menos 2 extintores de incendio de polvo químico multipropósito. Cuando hablamos de polvo químico seco multipropósito, hablamos pues de este agente extintor que sirve para extinguir fuegos del tipo A, del tipo B y del tipo C, que lo vamos a ver más adelante. Y en el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, que es el Decreto Supremo el 043-2017 de Energía y Minas, en el título 3 nos habla sobre los equipos y sistemas de protección en las actividades de hidrocarburos. Y en el capítulo 2, equipos y sistemas de protección contra incendios. Y en este reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos, en el artículo 81 nos da a conocer los requisitos mínimos para extinción de incendios. Para la extinción de incendios en instalaciones de hidrocarburos, deberá considerarte como elementos o equipos mínimos, además del agua para enfriamiento, ¿no?, que sirve para apagar amagos de incendio de tipo A, también los agentes extintores de espuma, que sirven para extinguir fuegos de tipo A y B, que lo vamos a ver más adelante, y los polvos químicos secos, que sirven para extinguir fuegos del tipo A, también del B y del C. Y también nos dice otros como dióxido de carbono y líquidos vaporizantes que no afectan la capa de ozono. Eh, los de dióxido de carbono sirven para extinguir fuegos del tipo B y del tipo C, siempre y cuando pues se encuentren de acuerdo a la norma técnica peruana, que es la 350-043-1 y la 350-043-2, para el caso pues de extintores portátiles. Y en la norma G050, que es la seguridad durante la construcción, nos dice que los equipos de extinción destinados a prever y controlar posibles incendios durante la construcción deben ser revisados en forma periódica y estar debidamente identificados y señalizados de acuerdo a lo que está establecido en estas normas técnicas peruanas vigentes sobre extintores, ¿no? Como le había dicho, la norma técnica sobre extintores es la 350-043-1 del año 2011, ¿no? Y adyacente a los equipos de extinción figurará el número telefónico de la central de bomberos, que es el 116. Veamos ahora el contenido de esta norma técnica peruana, que es la 350-043-1 de 2011. Tenemos como punto 1 el objeto, el punto 2, referencias normativas, y como punto 3 el campo de aplicación. También tenemos como punto 4 las definiciones y unidades. El punto 5, que es la clasificación de juegos. Tenemos juegos pues, de tipo A, de tipo B, de tipo C, D y K. Y de riesgos bajo, moderado y alto, que lo vamos a ver más adelante. También los requisitos generales, ¿no? La selección de extintores, lo que es la distribución, instalación de extintores, la inspección, mantenimiento y recarga, y también la prueba hidrostática que se realiza cada 5 años, ¿no? Para ver si el extintor se encuentra en perfectas condiciones de utilizarlo. ¿Cuáles son los objetivos de esta capacitación? Conocer, pues, la teoría del fuego, comprender su formación y también los métodos de extinción, conocer la parte de un extintor y actuar utilizando correctamente los extintores contra incendios existentes pues, en sus estaciones de trabajo, conocer y reconocer los distintos tipos de extintores y sus usos para los distintos tipos de fuego. Veamos ahora la teoría del fuego. El fuego se define como una reacción química de oxidación,
Si hay oxidación, quiere decir que va a haber calor. Y aparte de calor, también Dios se van a mío, yo. formar gases, llamas y humos, como ven acá en la figura. El juego viene a ser un fenómeno químico exotérmico, ¿no? Que desprende calor y luz, y es el resultado de la combinación que ven en la figura, ¿no? El juego está compuesto por el comburente viene a ser el oxígeno, el combustible puede ser sólido, líquido, gaseoso, el calor, que es la energía de activación, y la reacción en cadena. O sea, para que haya fuego es necesario que existan estos cuatro elementos. Si uno de ellos lo eliminamos, se va a extinguir el fuego. Veamos ahora la clasificación de los juegos. Entre ellos tenemos los juegos de clase A, de clase B, de clase C, de clase D y de clase K. Los juegos de clase A se van a representar por este triángulo achurado, ¿no? De verde con la letra A. Estos juegos se dan pues debido a la combustión de estos materiales sólidos, como son la madera, el papel, el cartón, la tela, el plástico. Luego tenemos los tipos de juegos de clase B, que se representa por este pictograma, que es un cuadrado achurado de color rojo con la letra B. Y estos juegos se deben pues a la combustión tanto de líquidos y gases, ¿no? Líquidos como la pintura, la gasolina, el petróleo, y gases como el metano, el propano, el butano. También tenemos los tipos de juegos de clase C, que se representa por este círculo achurado de color azul y con la letra C. Y esto se debe pues a la quema de estos equipos, instalaciones eléctricas. Luego tenemos el tipo de juego de clase D, que se representa por esta estrella, ¿no? Achurado de color amarillo y con la letra D. Y estos juegos se producen debido a la quema de estos combustibles metálicos, como son el sodio, el potasio, el magnesio, el aluminio y el titanio. Luego tenemos los juegos de tipo K, como ven aquí, ¿no? Es un hexágono de color negro, achurado de color negro con la letra K. Y esto de aquí se produce pues debido a la combustión de grasas y aceites de cocina. Veamos ahora cómo se transfiere el calor. La forma como se transfiere el calor tenemos la radiación, lo que es la conducción, la convección y también la inhibición. Por la radiación el calor se transfiere a través del espacio por ondas que viajan en línea recta en todas las direcciones. Ejemplo de eso tenemos la fogata, ¿no? Y la radiación solar. Eh, con respecto a la conducción, debemos decir que el calor se transfiere por contacto directo entre un cuerpo a otro, de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Y por convección, el calor se transfiere por líquidos y gases calentados, que al ser más livianos que el aire van a tender pues a elevarse, ¿no? Ejemplo de eso es cuando la ebullición del agua. Entre los métodos de extinción, eh, tenemos lo que es el enfriamiento, la sofocación y la segregación, y también la inhibición, perdón, acá es la inhibición, es un método. En el enfriamiento, con este método, vamos a lograr en el enfriamiento, vamos a reducir la temperatura de los combustibles para romper el equilibrio térmico y así lograr disminuir el calor y por consiguiente la extinción. O sea, si lo enfriamos, ¿no? Entonces vamos a extinguir el fuego. La sofocación, ¿no? Consiste en desplazar el oxígeno presente en la combustión, tapando el fuego por completo, evitando su contacto con el oxígeno del aire. Y esto se da, por ejemplo, cuando estamos preparando nuestro arroz chaufa, cuando flameamos nuestro, ¿no? Se produce fuego. ¿Y cómo extinguimos el fuego? Tapando, pues, la sartén, ¿no? Con su tapa. Ahí estamos extinguiendo el fuego, ¿no? Segregación consiste en eliminar o aislar el material combustible que se quema usando dispositivos de corte de flujo o barreras de aislación. O sea, cortamos, ¿no? El flujo tanto del líquido combustible o del gas combustible. En ese caso ya estaríamos eliminando, ¿no? El fuego.
Y también tenemos el método de inhibición, y esto se da cuando pues se rompe la reacción en cadena. Veamos ahora el cuadro, este cuadro que nos muestra pues la clase de juego versus la agente extintor. Por ejemplo, para juegos de clase A, ¿no? Este juego de clase A, que se debe a la quema de estos materiales sólidos como son la madera, papel, cartón y otros, debemos utilizar, por ejemplo, aquel que tenga agente extintor el agua. Debemos utilizar para juegos de tipo A lo que es las espumas, también para los juegos de tipo A lo que es el polvo ABC. También utilizamos aquel agente extintor que contiene alotron, ¿no? Que son compuestos halógenos. Y también el agua, eh, el agua desmineralizada también utilizamos. Y también el acetato de potasio. O sea, para extinguir fuego de clase A, podemos pues utilizar todos estos extintores que están achurados de color pues verde. Para los fuegos de tipo B, que se deben a la combustión de estos líquidos inflamables, como son los alcoholes, la pintura, podemos utilizar aquellos, por ejemplo, el agente extintor de espuma. También el anhídrido carbónico o CO2, lo que es el polvo ABC, el polvo BC y también el alotron también. Luego, para juegos de tipo C, que se genera la combustión debido a estos equipos eléctricos, podemos utilizar lo que es el anhídrido carbónico o CO2, el polvo ABC, el polvo BC, el alotron, ¿no? Que es 1, 2, 3, y también esta agua desmineralizada, ¿no? Podemos utilizar. Para los juegos de tipo D, que se deben pues a la quema de estos materiales de combustibles sólidos, tenemos que se queman pues debido al aluminio, magnesio y otro, debemos utilizar el polvo químico especial. Y cuando hay el amago de incendio se debe debido pues a estas grasas y aceites vegetales, debemos utilizar aquel que tenga pues como agente extintor el acetato de potasio. Veamos con respecto a los fuegos de clase A, ¿no? Son los que afectan a combustibles sólidos, como son pues la madera, el, el plástico, etcétera, que van a dejar cenizas y residuos sólidos, que son las brasas al quemarse, ¿no? Y tenemos los fuegos de clase B, que son aquellos juegos en que van a participar tanto combustibles líquidos, ¿no? Y gaseosos, principalmente hidrocarburos. Llámese hidrocarburos aquellos compuestos que tienen dentro de su composición hidrógeno y carbono. Entre ellos tenemos, por ejemplo, entre los gaseosos, el metano, el etano, el propano, el butano. Los juegos de clase C son los que se producen en equipos eléctricos conectados o que están energizados. Tenemos los tipos de juego de clase D. Son los que afectan a combustibles metálicos como son el sodio, el potasio, el magnesio, y ellos pues generan una gran cantidad del calor al estar en ignición, al encenderse. Luego tenemos los juegos de clase K, y estos juegos de clase K requieren pues extintores especiales, ¿no? Requieren de una solución acuosa de acetato de potasio, que en contacto con el juego produce un efecto de saponificación. Quiere decir que enfría y aísla el combustible del oxígeno. Y aquí tenemos los diferentes tipos de extintores versus la clase de juego que pueden extinguir. Por ejemplo, para apagar juegos de clase A y de clase C, vamos a utilizar este extintor que tiene como agente el agua destilada. Para extinguir fuego de clase A, de clase B y de clase C,
vamos a utilizar el polvo químico seco y también el alotron, ¿no? Para A, B y C. Pero ¿por qué no se utiliza este agente extintor, el alotron? ¿Por qué no utilizamos? Porque es muy costoso, por eso no utilizamos, ¿no? Eh, para tipo de juego de clase A, utilizamos el agua presurizada. Para juegos de tipo A y de tipo B, tenemos aquellos agentes de espuma. Para juegos de tipo B y de tipo C, utilizamos aquel que tenga como agente extintor el CO2 o dióxido de carbono. Para juegos de clase D vamos a utilizar este polvo químico seco especial tipo D. Y para juegos de tipo K vamos a utilizar lo que es el acetato de potasio. Veamos ahora la clasificación de los riesgos. Los riesgos se clasifican Aquí, por favor, aquí. tanto en riesgo bajo, moderado y alto. Cuando hablamos de riesgos bajos, nos vamos a hablar de estos lugares o áreas que tienen cantidades de mobiliario que son combustibles de clase A o pequeñas cantidades de líquidos inflamables de clase B, siempre y cuando sean menor a 4 litros. Deben estar incluidos en esta clasificación siempre y cuando se pruebe que están guardados pues en un envase que están cerrados y seguros, ¿no? Entre los lugares de bajo riesgo tenemos los edificios o cuartos ocupados como oficina, lo que es los salones de clase, las iglesias, las salas de reunión, salas de espera en hostales, hoteles. Luego tenemos los de riesgo moderado. Y estos lugares tienen ocasionalmente materiales combustibles de clase A más allá del mobiliario previsto y una cantidad de líquidos inflamables de clase B de 4 a 19 litros en cualquier área o recinto. Y ejemplos de estos lugares de riesgo moderado, tenemos los comedores, lo que son las tiendas, almacenes anexos, fábricas pequeñas y lugares de exposición de autos, garajes, talleres y depósitos que contienen mercadería de clase A y de clase B. También tenemos lo de riesgo alto. Los de riesgo alto vienen a ser lugares con aquellos donde la cantidad total de material combustible, tanto de clase A, es alta y donde también las cantidades de líquidos inflamables también está por encima de aquellas consideradas para riesgos moderados. Estos lugares o áreas comprenden pues el almacenaje, el embalaje, el proceso de producción, de material combustible, o cuando están presente mayor cantidad, ¿no? De 19 litros de inflamables de clase B en cualquier área o recinto. Estos lugares o áreas de riesgo consisten en carpinterías, lo que son los talleres de reparación de vehículos, instalaciones de servicio de aviones, buques, áreas de cocina, depósitos, y procesos de producción como pintura, recubrimiento, eh, manipuleo y refinación pues, de líquidos inflamables. Aquí tenemos, ¿no? Lugares de riesgo alto, tenemos lo que es la cocina, la carpintería, ¿no? Ahora les voy a hablar del extintor. El extintor viene a ser el equipo de primera respuesta, que está destinado para apagar fuegos incipientes, o sea, cuando recién están empezando. Y estos extintores contienen una carga útil, como tenemos entre ellos la de polvo químico seco, lo que es el CO2, el agua, la espuma, el acetato de potasio, el alotron, ¿no? Y estos equipos son de capacidades variables, ¿no? Y debido a esto va a depender pues el tiempo para su uso. Por lo general duran muy poco tiempo, 30 segundos, y existen diferentes tipos de extintores en el mercado, como son los portátiles, los sobre ruedas, el sistema de extinción fijo que se encuentran en los edificios, ¿no? Lo que les voy a hablar, lo que les estoy hablando hoy día, solo vamos a hablar solamente de los portátiles, nada más. Veamos aquí las partes de un extintor. Entre ellos tenemos lo que es el manómetro, ¿no? La válvula, lo que es la manguera,
el cilindro, el agente extintor y el agente expulsor. Aquí lo vemos en otra forma, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los extintores de presión permanente. Tenemos aquel que tiene como agente extintor el polvo químico seco y el de CO2, ¿no? El de polvo químico seco, para expulsar, ¿no? El agente extintor necesita de un gas auxiliar. Entonces, veamos las partes aquí. Tenemos lo que es el manómetro, el asa por la cual se transporta, la palanca de disparo, el seguro que ven aquí, ¿no? El agente extintor, y este vendría a ser el tubo de sifón y la manguera. Aquí tenemos este extintor, ¿no? De CO2, ¿no? Aquí tenemos, se diferencia de este en que el extintor de CO2 no tiene, pues, este manómetro de presión. Consta de un seguro, ¿no? De una palanca de disparo y la asa mediante la cual se transporta. También tiene una válvula, ¿no? El agente expulsor, que es el CO2 gas, ¿no? El CO2 líquido, que es el agente extintor, ¿no? Este es el agente expulsor, es el mismo, pero en gas. Luego tenemos la empuñadura. Se debe, pues, manipular de aquí, ¿no? De esta empuñadura, no de acá, que es la tobera o de descarga, porque este nos puede quemar la mano. Veamos ahora los extintores portátiles. Los extintores portátiles hay diferente peso. Tenemos de 4, de 6, de 10 y de 12 kilos. Y en los carros de extinción o sobre ruedas tenemos de 50 a 100 kilos. Entre los extintores de presurización permanente, ¿no? Tenemos los más conocidos, que son estos, ¿no? En este caso, este eh, es de polvo químico seco, y los extintores de presurización por cartucho de gas. Veamos ahora la identificación de extintores. Cuando vemos así este extintor de celeste, podemos de azul, ¿no? Y de materiales de acero inoxidable, entonces este es un extintor a base de agua. Luego tenemos este extintor, como ven aquí, es un extintor a base de espuma. El extintor a base de agua va a servir para apagar fuegos de clase A. El extintor a base de espuma va a servir para apagar fuegos de clase A y de clase B. Luego tenemos el extintor a base de químico seco regular BC. Y este extintor va a servir para apagar fuegos tanto de tipo B y de tipo C. Luego tenemos este extintor, ¿no? Con una tobera, podríamos decir, y no tiene un manómetro, va a servir para apagar extintores a base de dióxido de carbono o de CO2. Aquí tenemos el extintor a base de químico seco multiuso, ¿no? Que es el más conocido, ¿no? Sirve para extinguir fuegos de tipo A, de tipo B y de tipo C. También tenemos este extintor, ¿no? A base de halotron 1, que está compuesto por un agente extintor, los halógenos, flúor, cloro, bromo, ¿no? Las empresas podrían utilizar quizás esto, porque sirve también igual que el multipropósito, pero no lo utilizan porque es muy costoso, es muy caro. Luego tenemos el extintor a base de agua destilada, ¿no? Que sirve para extinguir fuegos tanto del tipo A y del tipo C. Luego tenemos el extintor a base de cloruro de sodio, que sirve para extinguir fuegos de tipo D. Y tenemos el extintor a base de acetato de potasio, que sirve para extinguir fuegos de tipo K, que son producidos por los aceites y grasas animales y vegetales. Veamos ahora los extintores de polvo químico seco. El polvo químico seco en base, pues, al fosfato de amonio. Es multipropósito, ¿no? Es el ABC, enfría, separa, inhibe. Y existen tanto con cartucho externo y también presurizado. Entre las características de estos extintores, tenemos que no se mezcla con el agua, no es tóxico, chorro directo.
La distancia de trabajo aproximado de estos extintores de polvo químico seco es de 3 metros de distancia. Y la duración, ¿no?, de estos extintores, ¿no?, como le decía, es muy corta, 30 segundos aproximadamente, ¿no? Por eso para pues apagar este amago de incendio deben utilizar varios extintores, no es suficiente uno. Los polvos químicos secos deberán reunir pues una serie de condiciones, lo cual se encuentra en las normas nacionales sobre agentes extintores. Estos polvos químicos secos no deberán ser tóxicos, tampoco corrosivos, ni deberán aglomerarse. Deben ser resistentes a la humedad, tener resistencia eléctrica y ser compatible con el uso de espumas. Los polvos químicos se clasifican en polvos multipropósito, polvos convencionales y polvo especial. El polvo multipropósito, ¿no?, sirve para apagar juegos de clase A, B, C. El compuesto principal de este polvo multipropósito es el fosfato de monoamonio o el sulfato monoamonio. También tenemos los polvos convencionales, ¿no?, que sirven para distinguir fuegos tanto de clase B y de clase C, cuyo agente extintor viene a ser el bicarbonato de sodio, ¿no?, el bicarbonato de potasio. También tenemos el polvo especial, el de clase D, ¿no?, cuyo agente extintor tiene cloruro de sodio, carbonato de sodio o compuestos de grafito. Tenemos también los extintores a base de gas. Entre los más conocidos tenemos lo que es el dióxido de carbono, CO2, ¿no?, más conocido. También tenemos los agentes halogenados, ¿no?, que están compuestos pues por halógenos, como lo dice. El halo 1301, que es el bromo triofluorometano, también. Veamos ahora los extintores de CO2. Es diseñado para juegos tanto del tipo B y de tipo C. Estos tienen un alcance limitado y su efectividad es afectada por el viento. Entre las características de este extintor de CO2 es un gran frío, desplaza el oxígeno si se descarga en una habitación y emplea pues una tobera. Luego tenemos los extintores de agua. Estos extintores tienen una capacidad de medio galón, puesto que el agua usado es agua a presión. Entre las características de este extintor es de material de acero inoxidable, enfría, es conductor de electricidad, por eso no se puede utilizar para tipos de juegos de clase C, fácil de recargar, y la distancia de trabajo de estos extintores de agua es de 6 a 10 metros. Luego tenemos los extintores de espuma, cuyo componente está a base pues, de productos químicos naturales y funciona con la mezcla de agua y aire. Entre las características, más ligero que soluciones acuosas y líquidas, elimina el aire, sofoca, enfría, detiene y previene la combustión y es conductor de electricidad. Por lo tanto, no se puede utilizar para tipos de juego de clase C, más sí para juegos de clase A y de clase B. Veamos las recomendaciones generales que se deben tener en cuenta según la norma técnica, la 350-043-1 de 2011. Y nos dice que los extintores se deben colocar sobre muros o columnas, como ven acá, colgados en sus respectivos soportes, en lugar siempre de fácil acceso. Y los extintores se van a colocar a una altura mínima de 20 centímetros, ¿no?, del suelo a 20 centímetros. O a una distancia máxima de 1,50 m, medidos desde el suelo a la parte superior del extintor, ¿no? O sea, la máxima sería 1,50 m, ¿no? En cuanto a todos esos extintores deben estar pues señalizados. En cuanto a la señalización, se va a colocar a 1,80 m, medidos desde el piso hasta la base superior de la señal. Entonces, de acá medimos, ¿no?, para colocar la señal, ¿no?
de aquí hasta a la parte inferior debe haber 1,80 m. La señal correspondería tan solo a la figura, pero si colocamos ya un nombre, todo esto corresponde a un cartel. Eso es lo que nos dice esta norma técnica, la 353-043-1 de 2011. Y aquí tenemos esta norma técnica, ¿no? Aquí están las señales que nos, ¿no? Cada vez que veamos hay un extintor, debemos colocar, pues, colocamos un extintor, debemos colocar esta señalización. La nueva versión, ven ustedes, cuando vean la señalización, van a tener extintor y una especie de lágrimas que ven aquí. Si ustedes ven así este extintor con una flecha que está a la derecha, quiere decir que el extintor se encuentra a la derecha. Si ven así este extintor con unas lágrimas y con una flecha a la izquierda, quiere decir que el extintor se va a estar a la izquierda. Y si ven así un extintor, ¿no? Este de polvo químico seco con una flecha hacia abajo, quiere decir que el extintor polvo químico seco se encuentra en la parte de abajo, ¿no? Y si ven aquí este extintor con unas lágrimas, ¿no? De CO2, quiere decir que este extintor es de CO2 y se encuentra en la parte de abajo. Veamos ahora los requisitos generales, ¿no? Requisitos generales, ¿no? Con respecto a los extintores, ¿no? Si un extintor necesita ser colocado a la intemperie o bajo condiciones físicas severas, deberá estar protegido por este respectivo gabinete, como el que ven aquí. Veamos las recomendaciones generales, la rotulación de extintores. En la rotulación de extintores vamos a tener la naturaleza del agente de extinción, ¿no? Por ejemplo, este es un polvo químico seco. Las clases de juego, ¿no? ¿Para qué sirve, no? Para B y para C. Y también la simbología correspondiente, ¿no? La simbología de este tipo de juego de clase B vendría a ser un rectángulo achurado con la letra B. Si es C, sería achurado de color azul con la letra C, ¿no? También la descripción gráfica y literal de la forma como operamos el extintor. Y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, el modo cómo debemos usarlo, ¿no? Nos dice que debemos usarlo en posición vertical y debemos tirar el seguro. Oprima fuertemente el gatillo y dirige la descarga a la base del juego. Y esta es una forma continua. También debemos tener en cuenta lo que son las recomendaciones y la advertencia sobre usos no recomendados. Por ejemplo, aquí dice que no debemos utilizarlos para tipos de juego de clase A, que son los papeles y géneros más. Sí, para líquidos inflamables y en caso de artefactos eléctricos. Y también el nombre o razón social del importador. Veamos las recomendaciones generales, ¿no? Las características técnicas de los extintores, según pues esta fuente, que es el Decreto Supremo 369 del país de Chile. Entre las características técnicas del extintor tenemos la naturaleza del agente de extintor. En este caso es un polvo químico seco, ¿no? Multipropósito. Y también nos dice nombre químico y contenido porcentual, ¿no? Está compuesto por fosfato monoamónico al 90%. También nos habla del potencial de extinción, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, quiere decir para qué tipo de juego sirve ese extintor, ¿no? Luego las temperaturas límites de operación, lo que es la masa del extintor cargado, y también el nombre o razón social del fabricante o importador. La cantidad mínima de extintores necesarios para proteger los diversos ambientes será determinado de acuerdo a la capacidad de extinción o llamado rating, tomando en cuenta, eso sí, el área y la severidad del riesgo, ¿no? El riesgo puede ser alto, puede ser medio o puede ser moderado. Pero, perdón, sería bajo, moderado y alto. ¿Qué significa el número que trae el extintor? Muchas veces ven ustedes y ven acá un número. ¿Qué significa? El número viene a ser una expresión efectiva del ataque a un juego por un extintor. Entre mayor sea el número, será mayor el tamaño de juego que el extintor pueda apagar. En este caso ven que aquí el mayor es 80, o sea, este extintor puede apagar
es más efectivo para juegos de clase E. La capacidad de extinción del extintor se identifica con una letra que indica la clase de incendio para lo cual ha sido encontrado efectivo, precedido por un número que indica la efectividad relativa de extinción. Ojo, solo las letras A y B van a requerir un número y no es necesario para las letras C y D. Veamos ahora el punto 9 de esta norma técnica peruana, la 350-043-2011. Nos habla sobre la inspección, mantenimiento y recarga. La inspección viene a ser la verificación externa del extintor, con la finalidad de dar una seguridad relativa sobre la operatividad del mismo. La frecuencia con las cuales se hace la inspección, ¿no? Se va a realizar desde que comienza a prestar servicios, desde la entrega del extintor, o sea, cuando recién son instalados. Eso va a ser la primera inspección, con un registro emitido por escrito. Cuando la inspección revele una deficiencia, el extintor deberá ser sometido al método de control total de mantenimiento preventivo en el taller de una empresa de mantenimiento y recarga. Aquí tenemos la tarjeta, ¿no?, de inspección. Veamos por qué tenemos asignado a actividad, ubicación, extintor número, capacidad de carga y las anomalías que podría presentar este extintor. Por ejemplo, que estuviera mal ubicado, ¿no? O el acceso obstruido, la zona de extintor que no esté enumerado, se debe enumerar pues los extintores, el pictograma de la clase de juego carece, ilegible, el pictograma de forma de uso, y el sticker de recarga, el tipo de carga, parte, concentración del agente ignífugo, colgador, ¿no? Que se encuentra sin pasador o precinto de seguridad, el manómetro en mal estado, la manija de acarreo dañada en mal estado, la manguera dañada o ausente, la tobera, pitón o pistola, lo que es la abrazadera o sujetador, el cilindro, botella, cartucho impulsor y otros, ¿no? La primera inspección lo va a realizar pues el que vende, ¿no? El vendedor. Ya las demás inspecciones lo podemos realizar nosotros, ¿no? Veamos ahora lo que es el mantenimiento. Todos los extintores a intervalos regulares, no mayores de 1 año, o cuando le corresponda la prueba hidrostática, o cuando se haya específicamente determinado por la inspección realizada o la notificación. O sea, se debe hacer su mantenimiento al año, ¿no? También. Entre los procedimientos que vamos a hacer mantenimiento de qué? De las partes mecánicas, del agente de extinción, el mecanismo de impulsión, apariencia física y rótulo, las mangueras, en especial de extintores sobre ruedas examinadas por daños. En la recarga, pues siempre y cuando los extintores hayan sido utilizados, deberá recargarse, ¿no? Cada extintor de incendio al que se realiza la recarga debe tener aplicada una etiqueta de mantenimiento y recarga, como lo establece esta norma técnica 833-030, que nos habla sobre el mantenimiento y recarga de extintores. También se le deberá colocar también al extintor un collar de verificación de servicio, mantenimiento y recarga. También nos dice dentro de la norma, nos habla sobre la prueba de hidrostática. Y estas pruebas hidrostáticas se deben realizar usando como medio de prueba, ya sea el agua u otro fluido compatible, no comprimible. No se debe usar aire u otros gases como medio único de prueba de presión. Y los indicadores de presión para pruebas deberán tener una certificación de exactitud de más 0,5% o mejor el rango total del indicador. Los indicadores de presión de pruebas deben permitir la lectura hasta dentro de 1% de la presión de prueba. En cuanto a la prueba hidrostática, se debe realizar cada 5 años, ¿no? Si en cualquier momento, pues, el cilindro del extintor muestra abolladuras o daño mecánico o evidencia de corrosión, deberá ser separado, examinado y, de acuerdo al resultado, realizar, pues, la prueba hidrostática.
La empresa de mantenimiento y recarga que realiza o es la responsable de esta prueba hidrostática debe conservar el registro de esta prueba realizada hasta la expiración del periodo de la prueba o hasta que el cilindro se pruebe de nuevo lo que ocurre primero. Y cuando el cilindro o cartucho impulsor de un extintor falla en la prueba de presión hidrostática o no pasa el examen visual, el propietario, pues, o la empresa de mantenimiento deberá prohibir su uso, disponerle, darle de baja y destruirlo. Eso debía hacer. Veamos ahora el manejo de extintores del polvo químico seco. El primer paso consiste en retirar el pasador. Hay un pasador o seguro de la manilla del extintor. Luego lo vamos a dirigir a la zona del fuego, lo vamos a cargar en forma vertical. Luego vamos a accionar el gatillo y vamos a dirigir la descarga. Y esto de forma continua, no intermitente. Y esto a la base del fuego, en forma de abanico. Veamos ahora el manejo de extintores de dióxido de carbono. Como paso 1, vamos a retirar el seguro o pasador del gatillo. Y paso 2, nos vamos a dirigir a la zona de juego. Lo vamos a cargar en forma vertical. Vamos a tomar la manguera, pero en la empuñadura, no en la tobera, existente, que es en la anterior a la corneta de descarga. En el paso 3, vamos a accionar la manilla de descarga y vamos a descargar el juego. Nunca debemos sujetar la corneta, nunca de aquí, ¿no? Pues esta se congela, lo debemos agarrar de la empuñadura. Veamos ahora las técnicas que se van a utilizar para combatir juegos incipientes. Llamamos juegos incipientes cuando recién están empezando, ¿no? Lo que debemos hacer es acercarnos a favor del viento para que éste aleje el humo y aumente el alcance de extinción. Si hubiera mucho calor, ¿no? Debemos usar una cortina de polvo químico seco como protección. Lo que debemos atacar primero es el borde más cercano, como ven aquí. ¿Para qué? Para alejar las llamas y mantener pues la descarga máxima, ¿no? No debe ser intermitente, sino continua. Va a dirigir el chorro a la base del juego, ¿no? Y el juego avanza si se aplica, pues, en forma intermitente. Por lo tanto, debe ser en forma continua. Debemos barrer rápidamente la tobera, ¿no? De lado a lado, ¿no? Cuando es un extintor de CO2. Atacar la parte frontal del juego antes de avanzar para evitar quedar atrapado. Mantenerlo suficientemente apartado del juego para asegurar que la cortina de polvo abarque más, pues al atacar una pequeña parte aumenta el peligro de quedar atrapado por atrás, ¿no? Entonces, ¿a cuánto de distancia debemos utilizar el extintor? A una distancia de 3 metros. Veamos las técnicas para combatir fuegos incipientes. Las cañerías que ven acá presurizadas deberán atacarse en el ángulo recto de la filtración acá. Acá se debe atacar. Y el flujo de líquido combustible debe ser cortado para minimizar pues, los riesgos de explosión. Y cuando el fuego ya esté extinguido, se recomienda verificar que no haya reignición, o sea, quiere decir que no se vuelva a prender. Y si hay cenizas ardiendo, aplicar nuevamente el polvo químico seco. Los juegos que involucran productos o líquidos combustibles deberá ser distinguido primero el derrame inferior y luego el resto del juego. Como ven, primero aquí y luego después todo el resto del juego. Es conveniente pues dejar una buena capa de polvo químico seco sobre los escombros para evitar su reignición, para evitar que se vuelva a prender. Cuando el juego es de tipo A, que debido a la quema de materiales combustibles sólidos, como es el plástico, la madera, se podrá controlar según la forma mostrada en estos cuadros 10 y 11, ¿no? Una vez que las llamas han sido extinguidas, el operador deberá separar con algún elemento los escombros para aumentar pues el enfriamiento y reducir las posibilidades de reignición, o sea que se vuelva a prender. Y después que los escombros hayan sido esparcidos, se puede usar descargas intermitentes de polvo químico seco para enfriar y así lograr disminuir el calor y por siguiente la extinción. Bueno, a continuación les voy a presentar un video, ¿no?
Uy,